Era un día nublado, de esos que parecen cargar con todo el peso del mundo, cuando Luis se despidió de su abuelo Martín. Martín había sido más que un abuelo para él, era su mejor amigo, su mentor, el que siempre estaba ahí con una sonrisa y un chiste malo para hacerle olvidar los malos ratos. Desde pequeño, Luis había pasado casi todos los fines de semana en la vieja casa de campo de Martín, un lugar lleno de recuerdos y aventuras. Martín era un tipo genial, siempre con una palabra amable y una historia increíble sobre su juventud. Lo que más le gustaba a Luis era pasar horas en el garaje, trabajando en el coche antiguo que Martín adoraba. Era un Chevrolet de los años 60, mantenido con tanto cuidado que brillaba como nuevo. Para Luis, ese coche no era solo un montón de fierros y motor, era un pedazo de su historia familiar, un lazo que los unía incluso cuando las cosas se ponían feas. Siempre que necesites sentirte cerca de mí, solo toma el coche y conduce. Estaré contigo, chico, le había dicho Martín una vez, y esas palabras se le quedaron grabadas en el corazón. El día que Martín murió fue un golpe brutal para Luis. La noticia le llegó de repente, un ataque al corazón mientras estaba en el huerto, su lugar favorito después del garaje. Fue un shock tan grande que Luis sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Todo se volvió gris, los sonidos se apagaron, y solo quedó el vacío. El funeral fue un reflejo de eso, caras largas, susurros tristes, y un silencio que lo envolvía todo. Luis se sentía perdido, como si navegara solo en un mar de tristeza sin tierra a la vista. Las palabras de consuelo que le llegaban de amigos y familiares sonaban huecas, como si vinieran de muy lejos. Pero lo peor estaba por venir. Su padre, Jorge, había decidido que era hora de un cambio. «Necesitas un nuevo comienzo, hijo», le dijo, con esa voz que intentaba ser firme y consoladora a la vez. Así que, sin casi tiempo para asimilar la pérdida de su abuelo, Luis tuvo que hacer las maletas y mudarse a la ciudad con Jorge y su nueva esposa, Sonia. La casa de la ciudad era todo lo opuesto a la cálida y acogedora casa de campo de Martín. Grandes paredes de vidrio, muebles modernos, y un jardín que, aunque bien cuidado, no tenía el desorden encantador del huerto de Martín. Luis se sentía como un extraño en su propia vida, desplazado y desconectado de todo lo que había conocido. La adaptación fue dura. Aunque Jorge intentaba estar presente, su trabajo como ejecutivo le robaba casi todo su tiempo. Y Sonia, bueno, Sonia claramente prefería mantener las cosas en orden, lo cual para Luis significaba sentirse más como un estorbo que como parte de la familia. Así comenzaron los días más solitarios de Luis. Cada rincón de esa nueva casa le recordaba que Martín ya no estaba, que su vida había cambiado para siempre, y que el único consuelo que le quedaba era ese viejo Chevrolet que ahora parecía más un recuerdo doloroso que un tesoro familiar. Los primeros días en la nueva casa fueron los más duros para Luis. A cada paso, en cada esquina, encontraba algo que le recordaba dolorosamente que su vida había cambiado. El garaje, espacioso y moderno, no tenía el desorden acogedor ni el olor a aceite y gasolina del de Martín. Todo estaba en su lugar, perfectamente organizado, lo cual solo hacía que Luis extrañara más los días pasados bajo el coche con su abuelo. Sonia, por su parte, parecía tener un plan muy claro de cómo debía ser la casa, y lamentablemente, esos planes no incluían los recuerdos o las pertenencias de Luis. Poco a poco, los objetos que había traído de la casa de su abuelo comenzaron a desaparecer de las áreas comunes, relegados al sótano o a la pequeña habitación que Luis ahora llamaba suya. A pesar de los esfuerzos de Jorge por integrar a Luis en esta nueva dinámica familiar, la brecha entre ellos parecía ensancharse cada día. Jorge estaba siempre ocupado, y cuando no lo estaba, parecía demasiado cansado para realmente conectar con su hijo. Las conversaciones eran breves, superficiales, y a menudo interrumpidas por llamadas de trabajo o correos urgentes que no podían esperar. Luis intentaba adaptarse, realmente lo hacía. Intentaba sonreír, participar en las cenas y hacer preguntas sobre el trabajo de Jorge, pero todo se sentía forzado. La presencia constante de Sonia, con su sonrisa educada pero distante, solo hacía que se sintiera más solo. Ella tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, y aunque eran amables, había una clara distinción entre los hijos de Sonia y él. Luis a menudo los encontraba riendo y compartiendo historias de las que él no formaba parte, lo que profundizaba su sensación de aislamiento. Una tarde, mientras Jorge estaba en otra de sus interminables reuniones y Sonia ocupada con una clase de yoga en línea, Luis decidió que necesitaba un respiro. Se dirigió al garaje, deslizó la lona que cubría el Chevrolet y se sentó al volante. Cerró los ojos y por un momento, pudo sentir a Martín a su lado, escuchando el crujir del cuero y el suave zumbido del motor en reposo. Era en esos momentos, solo en el garaje, donde Luis sentía que podía respirar. El coche se había convertido en su santuario,
un lugar donde podía escapar de la fría indiferencia de su nueva vida y volver a sentirse conectado con su abuelo. Cada cromo pulido, cada línea del diseño, le hablaba de días mejores, de risas y conversaciones que parecían ahora muy lejanas. Pero esa tarde, mientras se perdía en sus recuerdos, Luis no se dio cuenta de que Sonia lo observaba desde la puerta del garaje. Su mirada era una mezcla de curiosidad y desaprobación, como si no pudiera entender que veía a Luis en un trozo de metal viejo y sin sentido. ¿No crees que ya es hora de deshacernos de esto?, dijo Sonia de repente, rompiendo el silencio. Ocupa mucho espacio y realmente no encaja con el resto de la casa. Las palabras de Sonia golpearon a Luis como un puñetazo. El coche no era solo un objeto, era el último vínculo con su abuelo, con todo lo que había perdido. No es solo un coche, respondió Luis, su voz temblorosa pero firme. Es parte de mi familia. Sonia frunció el ceño, claramente no convencida. Bueno, piénsalo. Podríamos usar ese espacio para algo más práctico. Con esas palabras, Sonia se dio la vuelta y dejó a Luis solo con sus pensamientos. En ese momento, Luis se dio cuenta de que la batalla que enfrentaba no era solo por un espacio en el garaje, sino por su derecho a mantener viva la memoria de su abuelo. Luis pasaba cada vez más tiempo en el garaje, el único lugar donde sentía que aún podía conectar con el espíritu de su abuelo Martín. El Chevrolet se había convertido en su refugio, un santuario de recuerdos y sensaciones que lo mantenían arraigado en momentos más felices. Sin embargo, la presión de Sonia para deshacerse del coche iba en aumento, convirtiéndose en una fuente constante de tensión en la casa. Una noche, mientras Jorge trabajaba hasta tarde, Luis y Sonia tuvieron otra discusión sobre el coche. Luis, tienes que entender que mantener ese coche aquí no es práctico. Está ocupando un espacio que podríamos usar para tantas otras cosas, insistió Sonia, con una mezcla de impaciencia y frustración en su voz. No es solo un coche para mí, Sonia. Es todo lo que me queda de mi abuelo, replicó Luis, su voz cargada de emoción. No puedes pedirme que me deshaga de él como si fuera un mueble viejo. Sonia suspiró, claramente agotada por la conversación recurrente. No es que no entienda, Luis, pero tienes que pensar en el futuro, no solo en el pasado. La discusión fue interrumpida por la llegada de Jorge, quien entró en el garaje con un aire de cansancio evidente. Notando la tensión, preguntó qué sucedía. Luis, frustrado y herido, explicó su punto de vista, mientras Sonia presentaba el suyo. Jorge se encontraba en una posición difícil. Quería apoyar a Luis y preservar la memoria de Martín, pero también comprendía la perspectiva práctica de Sonia. Vamos a encontrar una solución que funcione para todos, prometió Jorge, aunque en su voz había una nota de incertidumbre que no pasó desapercibida para Luis. Los días siguientes fueron tensos. Luis se sentía cada vez más aislado, percibiendo una alianza tácita entre Sonia y Jorge respecto al futuro del Chevrolet. La situación en casa se volvía más incómoda, con encuentros breves y conversaciones cortadas que dejaban un sabor amargo de distancia y malentendidos. En medio de esta creciente tensión, Luis encontró un aliado inesperado, su vecino, don Carlos, un hombre mayor que había sido amigo de Martín y compartía su pasión por los coches antiguos. Don Carlos, al enterarse del dilema de Luis, se ofreció a ayudar. Ese coche es más que metal y motor, es un pedazo de historia, de tu historia, dijo don Carlos con convicción. No permitas que te lo quiten. Inspirado por las palabras de don Carlos, Luis decidió tomar una postura más firme. Comenzó a investigar cómo podría legalmente proteger el coche, buscando asesoramiento en foros de coleccionistas y consultando con abogados especializados en propiedades y legados. Una tarde, mientras Luis y don Carlos limpiaban el Chevrolet en el garaje, Jorge se unió a ellos. Al ver la pasión y el cuidado con que Luis trataba el coche, Jorge comenzó a comprender más profundamente lo que el vehículo significaba para su hijo. Quizás haya una manera de mantener el coche sin que interfiera con los planes de Sonia, sugirió Jorge, pensativo. Los tres pasaron la tarde hablando sobre posibles soluciones, desde construir un pequeño cobertizo en el jardín hasta rentar un espacio en un garaje local donde Luis podría guardar el coche. Luis se sintió aliviado y agradecido por el apoyo de don Carlos y la nueva apertura de su padre. La idea de Jorge sobre encontrar un lugar separado para el Chevrolet pareció calmar las aguas en casa por un momento. Luis, motivado por la posibilidad de conservar su vínculo con su abuelo sin causar más tensiones, se dedicó a explorar opciones. Junto con don Carlos, visitaron varios garajes y espacios de almacenamiento en la ciudad, buscando el lugar perfecto que pudiera ser el nuevo hogar para el coche. Después de varias visitas, encontraron un pequeño taller a las afueras de la ciudad que ofrecía espacio de alquiler para coches clásicos. El lugar era gestionado por un entusiasta de los automóviles antiguos,
que entendió inmediatamente la importancia del Chevrolet para Luis. Aquí estará seguro y bien cuidado, y puedes venir a trabajar en él siempre que quieras, le aseguró el dueño. Con el apoyo de Jorge, Luis decidió alquilar el espacio. La sensación de tener una solución que satisfacía tanto sus necesidades emocionales como las prácticas de la familia fue un gran alivio. Además, la idea de tener un lugar propio para escapar y sumergirse en su pasión le daba a Luis algo que había estado perdiendo desde la muerte de su abuelo: esperanza. El día que trasladaron el Chevrolet al taller, Luis se sintió emocionado pero también un poco melancólico. Era un paso hacia adelante, pero también un recordatorio del cambio permanente en su vida. Mientras seguían la carretera hacia el taller, Luis no pudo evitar recordar los viajes que había hecho con Martín. Cada curva y cada carretera tenía una historia que Luis guardaba como un tesoro. Al llegar al taller, fueron recibidos por el dueño, quien les mostró el espacio que el Chevrolet ocuparía. Luis se tomó su tiempo para acomodar el coche, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Después, se sentó en el asiento del conductor por un momento, cerrando los ojos y dejando que los recuerdos fluyeran. En ese instante, pudo sentir a Martín a su lado, sonriendo con orgullo. Mientras tanto, en casa, la relación entre Luis y Sonia comenzaba a mejorar ligeramente. Sonia, al ver el esfuerzo que Luis estaba haciendo por comprometerse y la importancia que el coche tenía para él, empezó a mostrar un poco más de comprensión. Jorge, por su parte, se sentía aliviado de ver que las cosas estaban comenzando a normalizarse. Una tarde, después de regresar del taller, Luis encontró a Sonia en la cocina preparando la cena. «Me alegro de que hayas encontrado un lugar para el coche», dijo ella, iniciando una conversación que sorprendió a Luis por su tono amable. «Quizás algún día me puedas llevar a verlo. Me gustaría entender mejor por qué es tan especial para ti». Luis, sorprendido pero agradecido por el cambio en Sonia, asintió con una sonrisa. «Claro, sería genial mostrarte el taller y el coche. Creo que entenderías mejor todo si lo vieras». Las semanas siguientes mostraron una mejora en la dinámica familiar. Luis se sentía más en casa, y aunque sabía que aún había desafíos por delante, tenía la seguridad de que había encontrado la manera de mantener viva la memoria de su abuelo mientras construía su nuevo capítulo. Con el Chevrolet seguro en su nuevo hogar y la tensión en casa disminuyendo, Luis comenzó a sentir que podía respirar más fácilmente. La posibilidad de visitar el taller cuando quisiera le daba un sentido de libertad que había estado echando en falta. Además, la sorpresiva apertura de Sonia hacia su pasión por el coche clásico le permitió a Luis ver una faceta diferente de ella, una que no había conocido antes. Una tarde de sábado, Luis invitó a Sonia y a sus medio hermanos a visitar el taller. Aunque al principio estaban un poco reacios, la curiosidad pudo más que cualquier reserva. Al llegar, Luis les mostró con orgullo el Chevrolet, explicando cada detalle y cada historia asociada con el coche. Sonia, observando la pasión con la que Luis hablaba, comenzó a comprender la profundidad del vínculo que unía a Luis con su abuelo. «Es realmente impresionante», comentó Sonia, mientras Luis le mostraba cómo pulir el cromo hasta que brillaba. «Puedo ver por qué significa tanto para ti». Los medio hermanos de Luis, intrigados por la máquina del tiempo que tenían delante, preguntaron si podrían dar una vuelta. Con una sonrisa, Luis accedió, y pronto estaban todos disfrutando de un paseo por las carreteras cercanas, con el viento en sus cabellos y la risa fácil flotando en el aire. Fue un momento de unión inesperado, uno que Luis atesoraría. Al regresar a casa, la atmósfera había cambiado. Había un nuevo respeto y entendimiento entre todos, y Luis se sintió por primera vez realmente parte de la familia extendida. Jorge, observando el cambio, se sintió profundamente aliviado y agradecido por la manera en que las cosas estaban evolucionando. Impulsado por estos cambios positivos, Luis decidió reconectar con viejos amigos de la escuela, aquellos que había dejado de lado durante los tumultuosos meses pasados. Uno de ellos era Marco, un amigo cercano con quien había compartido muchas aventuras en su niñez. Decidieron encontrarse en un café local para ponerse al día. Mientras charlaban, Luis compartió los desafíos y los cambios que había enfrentado, desde la pérdida de su abuelo hasta su nueva vida en la ciudad. Marco escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. «Siempre estás bienvenido a venir y pasar tiempo en mi casa si necesitas escapar un poco», ofreció Marco, reafirmando el lazo de amistad entre ellos. Animado por el reencuentro, Luis comenzó a sentir que las piezas de su vida estaban volviendo a su lugar. La aceptación de su familia, la seguridad de tener un espacio para el Chevrolet y la renovación de antiguas amistades le dieron a Luis la confianza para mirar hacia el futuro con optimismo. Con el tiempo, el taller se convirtió en un lugar de encuentro no solo para Luis, sino también para amigos y familiares que compartían su entusiasmo o simplemente disfrutaban de su compañía.
Las visitas al taller se volvieron eventos esperados, donde las historias del pasado y los planes para el futuro se entrelazaban. A medida que Luis se adaptaba a su nueva vida y comenzaba a sentirse más integrado en su familia extendida, también comenzó a enfrentar nuevos desafíos. La escuela en la ciudad era diferente a lo que estaba acostumbrado en el campo, con un ritmo más rápido y exigencias académicas más altas. Luis se encontraba luchando para mantenerse al día, y la presión comenzaba a afectarlo. Afortunadamente, con el taller como su santuario, Luis encontró en él un lugar donde podía despejar su mente y centrarse en algo que realmente amaba. Sin embargo, un día, mientras estaba en el taller trabajando en el Chevrolet, recibió una llamada de Sonia que cambiaría el curso de las cosas nuevamente. Luis, necesito que vuelvas a casa. Hay algo que tu padre y yo necesitamos discutir contigo, dijo Sonia, con un tono de urgencia que Luis no pudo ignorar. Al llegar a casa, encontró a Jorge y Sonia sentados en la sala de estar con expresiones serias. ¿Qué sucede?, preguntó Luis, sintiendo un nudo en el estómago. Jorge tomó la palabra. Hijo, he recibido una oferta de trabajo en el extranjero. Es una gran oportunidad para la familia, pero significa que tendríamos que mudarnos nuevamente, explicó, mirando a Luis con una mezcla de emoción y preocupación. La noticia impactó a Luis. Después de todo el esfuerzo que había hecho para adaptarse y sentirse parte de la familia, la idea de mudarse otra vez le parecía abrumadora. ¿Y qué pasa con el taller, con el coche de abuelo Martín?, preguntó Luis, cuya primera preocupación fue el legado de su abuelo. Sabemos lo importante que es el coche para ti, y lo llevaríamos con nosotros, por supuesto, aseguró Jorge, tratando de aliviar las preocupaciones de su hijo. Luis se sintió dividido. Por un lado, sabía que la carrera de su padre era importante para la estabilidad de la familia, pero por otro, no quería dejar atrás el nuevo hogar que había empezado a construir. Necesito pensar en esto, dijo finalmente, retirándose a su habitación para reflexionar en solitario. Esa noche, Luis habló por teléfono con Marco, quien se había convertido en un pilar de apoyo. Es una decisión difícil, pero sea lo que decidas, estaré aquí para ti, le aseguró Marco, proporcionando el consuelo que Luis necesitaba en ese momento. Después de mucho pensarlo, Luis decidió que lo mejor para todos era apoyar la decisión de su padre. A la mañana siguiente, se lo comunicó a Jorge y Sonia, quienes se sintieron aliviados y agradecidos por su madurez y comprensión. Con los preparativos para la mudanza en marcha, Luis pasó sus últimos días en el taller, asegurándose de que el Chevrolet estuviera listo para el viaje. Aunque sabía que enfrentaba un futuro incierto, también reconocía que cada cambio traía nuevas oportunidades. A medida que el día de la mudanza se acercaba, Luis trabajó arduamente para preparar el Chevrolet para el viaje. Mientras limpiaba y pulía cada pieza, reflexionaba sobre los cambios que había enfrentado los últimos meses y cómo, a pesar de las dificultades, había encontrado formas de adaptarse y crecer. La noche antes de partir, la familia se reunió para una cena de despedida con algunos amigos y vecinos, incluido don Carlos. Fue una velada emotiva, llena de recuerdos compartidos y buenos deseos para la nueva aventura que esperaba a la familia. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo Jorge a Luis mientras empacaban el coche después de la cena. Has mostrado una gran madurez a lo largo de todo esto, y sé que donde quiera que vayamos, encontrarás la manera de hacerlo tu hogar. Luis asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Gracias, papá. Ha sido un viaje difícil, pero estoy listo para lo que venga. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse, la familia partió hacia su nuevo destino. El viaje fue largo, pero el Chevrolet se comportó a la perfección, como si el propio abuelo Martín estuviera allí, asegurándose de que todo saliera bien. Al llegar a su nueva casa en un país diferente, todo era nuevo y desconocido para Luis. La casa, el barrio, la gente. Pero con cada caja que desempacaban y cada cuadro que colgaban, el lugar comenzaba a sentirse más como un hogar. Una de las primeras cosas que hizo Luis fue encontrar un nuevo taller para el Chevrolet. No fue fácil, pero finalmente descubrió un pequeño garaje dirigido por un amante de los coches clásicos como él. Bienvenido, amigo, dijo el dueño con una sonrisa. Este será un buen hogar para esta belleza. Con el Chevrolet seguro en su nuevo espacio, Luis comenzó a explorar su nuevo entorno. Se inscribió en una escuela local, donde rápidamente hizo amigos gracias a su actitud abierta y amigable. También se unió a un club de coches clásicos, donde compartía su pasión con otros que valoraban la historia y la belleza de vehículos como el suyo. A medida que pasaban los meses, Luis se sintió cada vez más cómodo en su nuevo hogar. Aunque extrañaba a sus amigos y los lugares de su antiguo hogar, sabía que había hecho la elección correcta al apoyar a su familia en esta nueva aventura. Finalmente, en una tarde soleada,
Luis condujo el Chevrolet por las calles de su nuevo barrio, sintiendo la brisa y escuchando el rugido familiar del motor. En ese momento, supo que, no importa dónde estuviera, siempre llevaría consigo un pedazo de su abuelo Martín y las lecciones que había aprendido de él. Gracias, abuelo, por todo, murmuró Luis mientras el sol se ponía, marcando no solo el final de un día, sino también el comienzo de una nueva etapa en su vida.